Amén. Pues bienvenidas mis hermanas, bienvenidos hermanos del Facebook, gracias por su sintonía. Estamos de nuevo aquí juntos para aprender del Señor, recibir de la sabiduría de Jesús. Y pues feliz Día de las Madres a todas mis hermanas que nos siguen de otros lugares, un día atrasado, pero como le digo a mis hermanas acá del Zoom, que sigan la fiesta, ¿no? Que sigan las celebraciones, que sigan el amor y el cariño que sea todos los días, ¿verdad? Y gloria al Señor por el amor de Jesús que es eterno, ¿no? Es un amor constante, permanente, ¿verdad? Es algo precioso el amor de Dios. Así que bendiciones a todas las mamás. Hoy vamos a continuar con el estudio de el poder de Dios en mí y un estudio acerca del Espíritu Santo, su ministerio en nuestra vida a través de los dones, los regalos que nos da Dios. Y llegamos a los dones carismáticos, así se les denomina, ¿no? Se los conoce como los dones del carisma, que se dividen en dones de expresión, dones del habla, cosas que Dios, 5 dones, ¿verdad? Y empezamos la semana pasada con esos, acá los dones de expresión o de comunicación, que son los dones que Dios usa para explicar la palabra de Dios. Y vimos el don de profecía, que es la habilidad de hablar ante multitudes, ¿verdad? Y anunciar lo que Dios ya ha revelado, ¿no? Puede ser cosas futuras que van a pasar o pueden ser simplemente explicar la palabra, ¿no? Y también vimos el don de enseñanza. Esos fueron los dos dones que están bajo la categoría de dones de comunicación, dones de explicar la palabra de Dios. Y hoy vamos a terminar esa categoría de dones de expresión, son 5 y vamos a hablar de los últimos 3, que son el don de exhortación, el don de palabra de sabiduría y el don de palabra de ciencia o don de conocimiento. También los dones que Dios usa para que las personas que tienen este don pueden explicar la palabra de Dios, tienen esa facilidad de aplicar la palabra de Dios a situaciones específicas. Y es algo muy hermoso, ¿no? Tener ese don, cualquiera de estos dones, ¿verdad? Donde podemos explicar la palabra de Dios de una manera sencilla y práctica, ¿no? Así que vámonos a las notas. Les animamos siempre a que busquen el video ya procesado en YouTube en Tesoros del Cielo 3. Así está la dirección. Y pónganle un like o suscríbase para así fomentar más el canal. Y también compártanlo con familiares. A veces eh, es perfecto el tiempo, ¿no? Alguien está preguntando, tiene alguna duda y ahí podemos ofrecerle eh, instrucción a través de los videos. Así que vámonos ahora a leer la palabra para hablar del don de exhortación. Así se tradujo esa palabra, don de exhortación, pero vamos a ver en qué consiste, ¿no? Romanos 12, del 6 al 8, bueno, en esa porción, acuérdense, los dones carismáticos se encuentran en 1 Corintios 12 y Romanos 12, mismo capítulo, diferente libro. Entonces en el versículo 6, del 6 al 8, dice, de manera que teniendo diferentes regalos, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Ya hablamos de ese don, ¿no? De hablar a multitudes, a las doctrinas, las enseñanzas del Señor y cosas que están por pasar también, ¿verdad? También eso dice el versículo 6. Versículo 7 dice, o si de servicio en servir, todavía no vamos a esos dones de acción, ¿verdad? No solamente de hablar, pero de hacer un trabajo específico. Eso es otra categoría que veremos más adelante. Si el de servicio en servir o el que enseña en la enseñanza, eso ya hablamos.
Ahora, versículo 8, que se aplica a lo que estamos enseñando hoy. El que exhorta en la exhortación. Alguien va a tener un regalo de saber aconsejar. Eso es lo que quiere decir exhortar. Pero no solamente aconsejar, pero muchas otras cosas más y ahorita lo vamos a explicar. El versículo termina, dice, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Así que siguen otras categorías, están entrelazadas, no, el Señor no lo pone en el orden que estamos estudiando, sino que los combina. Hay diferentes maneras que se expresan estos regalos, unos en explicando la palabra, otros aplicando la palabra para edificación, otros para hay como habilitar que se cumpla la voluntad de Dios en el cuerpo, ¿verdad? De Cristo, ¿no? Así que vamos con el don número 3 de esta categoría, el don de exhortación o el don de consejería. Uno de los peligros de estos tiempos en los que vivimos, donde se ha desarrollado mucho lo que es la psicología y este servicio de consejería, es pensar que solo pueden aconsejar a aquellos que han tenido un entrenamiento o una educación especial. Hay gente que piensa, quiero ir con un consejero y está pensando en un psicólogo o está pensando en alguien que ha recibido ese tipo de entrenamiento o educación, ¿verdad? Y que les puede ofrecer servicios de consejería profesional. Y eso no es de eso no se trata el don, ¿verdad? No es alguien que ha estudiado para dar ese tipo de consejería. Y aunque hay lugar para este tipo de ayuda, ¿verdad? Hay situaciones que requieren eh, ese tipo de apoyo, ¿no? Muy a menudo ignoramos el don o el regalo de exhortación o consejería que Dios da. O sea, a veces como iglesia estamos pensando solamente alguien profesional puede ayudar, pero no necesariamente, porque Dios ha dado este regalo a personas que laicas también, no necesariamente tiene que uno conectarlo con alguien intelectual, ¿verdad? El Señor ha dado ese don para ayudar a su cuerpo, ¿no? A su iglesia y a las personas que no conocen al Señor también, si se dejan exhortar o aconsejar con la palabra. Porque la diferencia del consejero que tiene el don es que va a ser una persona que sabe cómo usar la palabra de Dios para instruir, consolar, aconsejar a alguien, ¿no? No solo el que tiene un diploma o un título puede ayudar en este ámbito, también lo puede hacer una persona laica con el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo maravilloso, ¿no? Porque no es el mérito humano, sino es el poder de Dios obrando a través de nosotros o de la persona que tenga este don. Es maravilloso cuando una persona preparada también tiene el don de exhortación, ya que puede ofrecer ayuda emocional y ayuda espiritual, que es algo maravilloso. No sé, Dios también usa a las personas preparadas, usa a las personas que tienen educación en cierta área, va a bendecir ese trabajo, ¿no? Si le da el don también de consejería. Dice, el que exhorta en la exhortación. La primera palabra exhorta habla del proceso, o sea, cómo va a preparar el que está aconsejando al aconsejado, ¿verdad? Y la palabra en la exhortación habla del contenido. O sea, ¿qué es lo que vamos a usar si tenemos ese don para guiar a la persona que estamos aconsejando? Y obviamente, como hemos enfatizado ya varias veces, estos dones hablan de usar la palabra de Dios para explicarla en la situación que la persona está viviendo, cómo aplicarla, ¿no? Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza.
Sabemos que la palabra de Dios es el arma. Acuérdense que en la armadura de Dios es la espada. Es el arma que Dios nos ha dado para este, combatir, ¿verdad? Los ataques del enemigo, que normalmente vienen a la mente, ¿no? A través de confusión, miedos, terrores o temores, ¿verdad? Y el consejero va a usar la palabra de Dios porque es la palabra la que consuela y la que nos llena de esperanza. Es el poder de Dios a través de ese elemento, ¿no? De la armadura. Y el consejero que la usa o la sabe es diestro para usar esta herramienta, esta arma, es de gran bendición para los que le oyen. El calificativo para saber si uno tiene el don de exhortación es el uso de las escrituras en los consejos. Y aunque hay, por ejemplo, hay dichos, bien dichos, ¿no? De la experiencia, la vida, enseña, el tiempo enseña, ¿no? Y a veces la madurez lleva a tener conocimiento para aconsejar y tiene su puesto, ¿no? Tiene su lugar, ¿no? Cuando alguien tiene experiencia en ciertas cosas, claro, eso ayuda mucho en los consejos, pero hablando del don, es una persona que va a usar no solamente su experiencia y sus vivencias, pero sobre todo va a usar la palabra de Dios en sus consejos, ¿no? Las escrituras tienen todo el consuelo que una persona necesita en cualquier área y en cualquier situación, ¿no? Es lo más práctico, es el poder de Dios. El Espíritu Santo sabe exactamente lo que el individuo necesita. Él conoce el corazón y lo que se oculta detrás de las apariencias. A veces vienen personas a pedir consejos, ¿verdad? Y van a presentar su lado de la situación o no van a ser tan abiertos a decir toda la verdad, sino más lo que les conviene. Y solo Dios puede escudriñar detrás de las apariencias para guiar al, al consejero a decir lo que necesita esa persona escuchar en el momento y la situación que está pasando, ¿verdad? Solo Dios sabe todo lo que está dentro de nuestro corazón. Hay algunas personas que saben las escrituras, pero no tienen la habilidad de comunicarlas en las circunstancias que la necesitan otros, ¿verdad? No solamente porque alguien tiene conocimiento, quiere decir que tiene el don. El don se va a desarrollar en el momento indicado y el tiempo de acuerdo a la necesidad del oyente, ¿no? Esa es la habilidad que Dios da. Ese es el regalo, el don, el dar el consejo o la exhortación o el consuelo dentro de los parámetros de las escrituras. Y esto es tan importante porque en nuestro mundo en el moderno en que vivimos, mucho se fomenta que la persona siga lo que su corazón le indique. Yo sé que más de una vez han oído ustedes eso que a veces hay memes o fotos que dicen, sigue lo que tu corazón te diga, ¿no? Y eso es un mal consejo porque el corazón humano, dice la Biblia, si vamos a hablar de las escrituras, dice que nuestro corazón es perverso. ¿Quién lo conocerá? Uno no se imagina lo que uno es capaz si está en una circunstancia o en un lugar eh, no aconsejable, ¿verdad? ¿Cómo uno reaccionaría? A veces hasta uno se sorprende porque el Señor sabe nuestra naturaleza pecaminosa. Pero por eso de decirle a alguien, no, nomás sigue un consejo, hay gente que dice, haz lo que tu corazón te diga. Es un mal consejo, de acuerdo a la palabra de Dios. Más bien uno tiene que analizar la guía del Espíritu del Señor en ese momento, ¿verdad? Y confrontar la situación. Y esto es lo que vamos a ver. La palabra exhortar en el griego significa llamar al lado de, o sea, uno se va a poner al lado de esa persona para poder entender
lo que está pasando la persona, ¿verdad? Tiene uno que, el que tiene el don va a tener esa habilidad de poder apoyar a la persona con la que está aconsejando. Esa palabra exhortar, que quiere decir ponte al lado de, se traduce en nuestro idioma con varias palabras, ¿verdad? Como atender, tratar, abordar, ocuparse de, o sea, el consejero va a dedicar tiempo para tratar el problema, abordar la situación, ¿verdad? Tratar, o también se traduce como amonestar. A veces tenemos la idea de amonestar como algo fuerte, ¿no? Pesado, como un regaño. Y sí tiene una idea de una corrección, porque consejos, el consejero pues va a ayudar a la persona que está pasando el problema a corregir la situación, ¿no? Entonces a veces hay que, en un sentido, ser un poquito fuerte, ¿no? El consolar sí tiene su papel en la exhortación, pero también la amonestación o la reprensión como así se traduce también reprender, instruir, consolar, calmar o animar. Todo eso es exhortación. O sea, cuando oigan la palabra exhortación, no piensen en un regaño nomás. Está un regalo completo, ¿no? Que viene con la instrucción. Ya no cometas ese error para que no sufras esto, ¿no? El regalo viene en esas áreas, ¿no? De consolar, guiar con la palabra de Dios, ¿no? Instruir, ¿verdad? Y también aquí eso está bonito, es invitar a alguien a acercarse, llamarlo a recibir consuelo, instrucción y oración, ¿verdad? El consejero tiene esa habilidad, ¿no? De traer a la persona más cerca de Jesús, ¿verdad? De Dios, de que reciba esperanza, consuelo, paz, calmar a la persona, ¿verdad? ¿Y cómo se hace eso? A través de la oración, ¿verdad? No hay mejor solución que conectar a alguien con Dios, quien conoce y puede darle sanidad y paz, ¿no? Solamente Dios tiene ese poder, ¿verdad? El consejero bíblico trata con lo sucedido, ¿verdad? A veces la consejería secular trata con el por qué, analiza mucho la niñez del que está pidiendo consejos, cómo se crió, cómo fue su vida con sus padres, porque buscan el por qué está pasando esta situación. Pero el consejero bíblico va a tratar con el problema, no va a tratar va a tratar con lo sucedido y cómo lidiar con lo sucedido más que con una introspección individual. Pero la realidad que muchas veces cuando se enfoca la persona en el por qué sucede algo, como cómo fue criado a alguien, como su relación con sus padres, muchas veces la persona que ha cometido algún pecado, alguna situación por la que están en esa situación, usa eso como una justificación. Va a decir, yo hice esto o yo soy así porque por culpa de mis padres o por culpa de mi niñez. Este es un problema que puede suceder cuando la consejería está enfocada en ese patrón que se usa secularmente, buscar el porqué en lugar de enfocarse en lo que ha pasado y tratar la situación en el presente, no tanto en el pasado. En la antigüedad se veía al consejero como un guía legal. Por eso que en Primera de Juan 1:1 se habla de que tenemos un abogado, un defensor, un representante, dice Jesucristo el justo. Ese era como el que nos va a aconsejar. Él es el que sabe cómo defendernos, el que sabe las situaciones espirituales con las que estamos lidiando, no solamente lo que se ve, pero lo invisible, lo que está detrás, a quién nos quiere destruir, él sabe. Entonces se veía al consejero como un abogado. Entonces, en la consejería bíblica
se va a ayudar a acercarse a ese abogado, a ese defensor, o sea, el Señor, para encontrar ese oportuno socorro y se explica cómo al hacer esto encontramos la ayuda emocional que necesitamos, ¿verdad? A veces ah, es difícil, ¿no? Y la gente está sufriendo, está pasando por situaciones duras, ¿no? Y quieren una solución inmediata, ¿verdad? Y a veces el Señor va a usar esas circunstancias para entrenar a la persona a cómo debe de acercarse a Él. O sea, cómo, porque si se arreglara la situación rápidamente, ¿verdad? La persona no crece espiritualmente o no va a tratar con el problema, sino que va a solamente enfocarse en el bienestar, ¿verdad? Hay gente que solamente quiere felicidad, 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 pero hay un proceso, ¿no? El Señor conoce nuestro corazón y sabe lo que necesitamos y cuándo se va a poder obtener esa paz, ¿verdad? Que necesita cada individuo, ¿no? Así que Dios trata individualmente, ¿no? Pero va a usar este don para que el consejero guíe a la persona a la palabra, guíe a la persona a Jesús, guíe a la persona a hacer cambios. Porque normalmente el que está recibiendo consejería quiere que los demás cambien, ¿verdad? Y el Señor está tratando con el aconsejado, ¿no? Para que el aconsejado se acerque a Dios, ¿verdad? Y Dios haga esos cambios en la persona, ¿verdad? Porque uno no puede cambiar a los demás, pero sí puede dejar que Dios lo cambie a uno, ¿no? Entonces es un proceso diferente, ¿no? La sanidad va a empezar en la persona, de cómo ve la situación, ¿no? Cómo aprovecha la situación para crecer en la esperanza que Dios ha dado en la palabra, ¿no? Cómo va a acercarse a Dios, va a ser entrenado o entrenada a responder de una manera diferente. Y el consejero ayuda en eso, ¿no? Así que hay diferentes maneras de aconsejar. Vamos a ver cuatro cosas en la consejería. Primera Tesalonicenses 2:11 dice que así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Una manera de aconsejar, dice la palabra de Dios, es como padres, ¿no? Siempre buscando instruir, ¿verdad? Guiar, ¿verdad? Un padre, por lo general, no es lo que dicen las escrituras. Nosotros, aunque somos malos, ¿verdad? Y tenemos esa tendencia pecaminosa, naturaleza pecaminosa, como padres buscamos lo mejor para nuestros hijos. Sí hay excepciones, obviamente no todo el mundo es buen padre en ese sentido, pero el Señor lo dice, ¿no? Por lo general, ustedes siendo malos buscan el bienestar de sus hijos, ¿verdad? Y esa es la idea, ¿no? El padre tiene más madurez que el hijo, se supone, ¿no? Es lo natural por la vida, la experiencia, ¿no? Aconsejar como padres, ver a alguien como un hijo o una hija, ¿no? Darle ese amor. Y esa es la segunda cosa, ¿no? Se aconseja como padres con paciencia. Primera Tesalonicenses 5:14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Noten las categorías de la consejería, ¿no? Amonestar es dar un consejo fuerte, ¿verdad? Como regañando o como corrigiendo algo. Amonesten a los ociosos, a los que no ponen empeño en acercarse a Dios, en leer la palabra, en orar. Hay que aconsejarlos un poco fuerte. Dice, que alentéis a los de poco ánimo, a los que son fáciles de desanimarse, a ellos hay que alentarlos, ¿verdad? Que sostengáis a los débiles, pero dice que seáis pacientes para con todos, ¿verdad? No dice amonesten o regañen a los de poco ánimo. Hay que alentar, o sea, hay una división de categorías en las personas. No a todos hay que regañar,
hay otros que necesitan que se los anime, se los aliente en la consejería, ¿no? No a todos, no dice alienten a los ociosos, ¿verdad? Hay diferentes aplicaciones en la consejería, ¿verdad? Pero tampoco dice no regañen a los débiles, ¿verdad? Porque hay diferentes métodos de cómo abordar, tratar, ponerse al lado de la persona, ¿no? Y Dios va a dar al que tiene el don, esa habilidad de saber cómo explicar la palabra dependiendo la situación en la que está la persona. Pero siempre obviamente teniendo esa paciencia, por eso dice, se puede aconsejar como padres, se debe de aconsejar con paciencia, no amonestando a los ociosos, alentando a los de poco ánimo y sosteniendo a los débiles. También obviamente todo eso está bajo la sombrilla de exhortar con la palabra. Segunda Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, ahí está, aconseja, con toda paciencia y doctrina, ¿no? Tenemos que usar la palabra, es la mejor defensa para cualquier situación y el consuelo y la esperanza más efectiva que podemos dar. ¿Verdad? Siempre combinar, usarla, ¿no? Podemos usar la experiencia, usar los consejos, pero usando la palabra de Dios. También se debe de aconsejar con autoridad. La carta a Tito, capítulo 2 del 12 al 15 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, cómo debemos de vivir, ¿verdad? Los consejeros no debemos de vivir de una manera bien centrada, dice sobria, o sea, no como un borracho que se cae, o sea, está enfocado, está, piadosamente, ¿verdad? Justa, hay que vivir de una manera justa y esperando que el Señor viene, ¿no? Tenemos ese enfoque. El consejero tiene que saber que la esperanza viene de Jesús, que viene pronto, ¿ves? Este mundo pasa, los problemas van a pasar, para no agobiarse, porque tanta gente que le cuenta al consejero a veces sus problemas, se puede ir uno sobrecargando con los problemas de los demás. Um, Situaciones difíciles, ¿verdad? Pero si uno está enfocado en que esto va a pasar, el Señor viene pronto, ya ahí tenemos nuestra esperanza, ¿verdad? En el Señor Jesucristo. Y dice, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dice, esto habla y exhorta, o sea, aconseja a la gente esto, que su enfoque debe de ser en que el Señor viene pronto. Esto que estamos pasando es temporal, no va a ser para siempre. El Señor viene para sacarnos de todas estas situaciones y darnos una vida perfecta, eterna, ¿verdad? Con Él, a una restauración, una sanidad completa, ¿verdad? Eso dice, enséñales, exhórtales, anímales, consuélalos, aconséjales a que tengan esta mentalidad, que no se acoplen al mundo, ¿verdad? Con los deseos mundanos, egoístas, que tengan otra visión, porque al hacer esto vas a consolar a las personas, ¿verdad? Van a sanar porque no están enfocados en las cosas del mundo, ¿verdad? Exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. ¿Verdad? A veces pareciera esto ridículo, para el mundo es locura hablar de que Dios consuela, de que eh, hay que tener otro enfoque, ¿verdad? El mundo es, tú mira por ti mismo y la venganza, el ojo por ojo, ¿verdad? Eso es lo que el mundo aconseja, ¿no? Que no te importe, tú haz lo que tú quieras, es lo que tu corazón te indique. Pero cuando uno habla de consejos de acuerdo a la palabra, hasta pareciera como absurdo y ridículo para el mundo, va a decir, eso no sirve, eso no funciona. Pero por eso dice, háblalo con autoridad, porque no son tus palabras, son
las palabras de Dios, la sabiduría de Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él sabe lo que nos conviene, ¿verdad? Y sabe lo que va a venir. Nadie de nosotros podemos garantizar el mañana, pero Dios sí. Vive, dice, y porque Él vive, podemos vivir sin temor, porque Él cumple sus promesas, ¿verdad? Entonces, esto es algo que solamente el consejero puede entender, ¿no? Que no, no hay riesgo en aconsejar de acuerdo a la palabra, porque Dios no falla, ¿verdad? Y si Él nos promete algo, si Él nos aconseja algo, es porque es para nuestro bien. La idea de la autoridad en este sentido es el confrontar al aconsejado con los cambios que debe hacer, no solo consolarlo, porque eso es lo que el mundo hace, tratar de, es como acolchonar la situación para que el sufrido se sienta confortado solamente, pero la autoridad que da la palabra es para que la persona haga cambios, algo que nadie tiene poder para hacer más que la palabra de Dios, es la que cambia al individuo, para que vea las cosas diferentes, para que sienta las cosas diferentes, ¿no? Él cambia, el espíritu da nueva vida, ¿no? Entonces, esa es la autoridad, que uno va a hablarle al aconsejado de una manera que empiece a dejar que Dios haga esos cambios en su vida, ¿no? Si se quiere que las cosas cambien, entonces se deben hacer las cosas de manera diferente, ¿verdad? ¿Cómo puede haber cambios si se siguen haciendo las mismas cosas, ¿verdad? Los mismos errores, los mismos pecados, el mismo estilo de vida. Es la palabra de Dios, en el consejo esa autoridad es decir, bueno, esto es lo que dice Dios que tienes que hacer. Tienes que tomar pasos decisivos, ¿no? De obedecer la palabra de Dios para que veas resultados, ¿no? Y a veces ahí es donde ya empiezan a temblar las rodillas el consejero, como decir, no, a lo mejor no le digo esto porque se puede resentir o a lo mejor ya no le va a gustar los consejos porque nomás se quiere dar el lado, como dicen a veces, el lado amable, ¿no? El lado de no llores, pobrecito, esto, todo te va a ir bien, pero el lado de la autoridad es hay que hacer cambios, ¿no? Hay que corregir ciertas cosas, ¿verdad? Y aquí es donde muchos consejeros se desvían porque no tienen la autoridad de las escrituras, ¿verdad? Aunque las tengan, a veces se las tiene, pero si no se tiene el don, no se tiene la fe en las escrituras, en la palabra de Dios. Y el consejero que tiene el don está seguro, está en paz, tiene la plena confianza que esos consejos que vienen de la palabra de Dios son precisos y son seguros, ¿verdad? Es algo que no hay pierde ahí, o sea, no hay peligro de que Dios falle, nunca. Así que eso es el don de la consejería, ¿no? Puede ser consuelo, puede ser exhortación en el sentido de un regaño para corregir algo, puede ser esta instrucción, pero se lo hace siempre con amor, se lo hace con paciencia, se lo hace como de un padre a un hijo y se lo hace con autoridad, ¿verdad? El don de consejería es muy necesario porque es el uno a uno, ¿verdad? A veces puede ir a una iglesia y hay mucha gente, ¿no? Hay palabras, se recibe, pero esa persona que se ponga al lado de otro para animarlo, ¿verdad? Para corregirlo, también para tomarse el tiempo, ¿verdad? El consejero es uno a uno, ¿no? Y en cambio el don de profecía, el don de enseñanza puede ser a muchos más, ¿verdad? Así que ese es el don de exhortación, ¿verdad? Ahora vamos a ver dos más, el tiempo se nos va rápido y vamos a ver el don de palabra de sabiduría y el don de palabra de ciencia. Esos dos van prácticamente de la mano. Los siguientes dos dones de comunicación no se refieren a los hermanos que están en las bancas y tienen gran conocimiento, pero nunca dicen nada, ¿verdad? Porque hay gente que tiene mucho conocimiento de la palabra
porque ha ido a la iglesia mucho tiempo o estudia, ¿verdad? Pero no hablan, nomás van a la iglesia. De eso no está hablando, de los que tienen conocimiento general. Estos regalos o dones hablan de la habilidad de expresar esa sabiduría y el conocimiento de Dios en una situación o instancia particular, ¿verdad? Se da, se transmite una idea en un momento, ¿verdad? De decir, esto se puede solucionar de esta manera. Viene esa palabra de sabiduría. Todos podemos estar estudiando lo mismo, por ejemplo, pero a una persona se le da una manera especial de aplicar la sabiduría y el conocimiento de Dios en una situación particular que a nadie se le hubiese ocurrido, aunque estamos estudiando lo mismo, leyendo lo mismo. De repente alguien dice algo que todos dicen, oh, no sé, wow, eso no se nos había ocurrido. Es algo como que directo viene de parte de ese don, ¿no? De que Dios le da la habilidad a alguien de expresar de una manera práctica cómo se puede encontrar una solución. Por ejemplo, Dios usa las palabras del que tiene este don para comunicar su voluntad al grupo para resolver alguna dificultad, ¿verdad? Es algo um, que fomenta la unidad, fomenta agradar a Dios. Por eso dice, fomenta que se conozca la voluntad de Dios en una situación particular, el don de palabra de sabiduría. Eso lo encontramos en 1 Corintios 12:8. Dice, porque a este es dada por el Espíritu de Dios palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Noten Espíritu con E mayúscula, Espíritu de Dios. Notemos que este don está en sí, estos dones, palabra de sabiduría y palabra de ciencia o de conocimiento, estos dones están en singular. No dice palabras de sabiduría o palabras de conocimiento, dice palabra. O sea, es una idea en general. No es que es una sola palabra tampoco, no es que vamos a decir amor o paciencia, no, es una idea, no es como un estudio, no tampoco es un proceso de consejería, sino que viene una idea que se aplica a ese momento, ¿verdad? Es una solución, un consejo, una expresión en una idea. En el Antiguo Testamento la palabra sabiduría se entendía como una habilidad, o sea, algo que uno hacía, pero era habilidoso para hacer. No era como un conocimiento así lejano, sino que era algo que alguien podía, un talento, así se entendía en el Antiguo Testamento. Pues, tenemos el caso, por ejemplo, de Salomón, cuando lidió con las dos rameras que reclamaban que el hijo vivo era de una y la otra decía, no, es mío, y Dios le dio una idea de decir, bueno, agarremos a este niño y cortémoslo en la mitad y démosle la mitad a una y la mitad a otra. Y claro, la mamá verdadera saltó y dijo, no, 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 désenlo a ella, que viva el niño, porque la mamá ve por el bienestar de su hijo, a la otra no le importaba, dijo, sí, pártanlo, denle la mitad a ella y yo me quedo con la otra mitad. Entonces, esa era una palabra de sabiduría, una idea que Dios le dio de cómo abordar la situación para encontrar la solución y glorificar a Dios, porque todos empezaron a hablar de la sabiduría de Dios que había recibido, ¿no? No se halaga a la persona que tiene ese don, sino inmediatamente se reconoce que esa habilidad, ese discernimiento vino de Dios, ¿verdad? Salomón, lidió con palabra de sabiduría. En ese momento, Dios le dio la habilidad de solucionar la situación, ¿verdad? Pudo, con una táctica en un sentido, vamos a descubrir quién es la mamá, ¿verdad? Y en eso consiste la palabra de sabiduría. En un momento, en una situación, sale alguien con un, una idea
que va a glorificar a Dios, que va a encontrar una solución que a nadie más se le ocurrió, pero es algo que viene de Dios, ¿no? En el Nuevo Testamento se usa la palabra sabiduría 75 veces y habla de la capacidad, aptitud o habilidad de tener percepción, entendimiento de personas o situaciones. Esto con el conocimiento de qué hacer y cómo hacerlo, ¿verdad? Va a ser una habilidad de entender a las personas. Cuando se las ve, Dios le da esa habilidad de qué decir en esa circunstancia para solucionar el problema, teniendo una percepción especial de cómo son. Es que cada persona es diferente, ¿no? Y a veces queremos aplicar ciertas soluciones en las mismas, en diferentes situaciones, ¿verdad? Y no siempre es así. Cada persona responde diferente y Dios va a dar esa habilidad, esa percepción de cómo solucionar la situación con una idea que viene de Dios. La palabra sabiduría en el griego es la palabra Sofía, de donde sacamos el nombre femenino, ¿no? Sabiduría en griego se dice Sofía, es bien bonito ese nombre, ¿no? Así que muy, muy hermoso, ¿no? Así que acuérdense, el don de palabra de sabiduría va a ser usado en un momento o una situación o una circunstancia con una idea que va a ofrecer a alguien que a nadie se le había ocurrido, pero va a ser para la gloria de Dios, para la solución, para la armonía de la situación, ¿no? Y Dios no los puede haber dado a cada uno, ¿no? Es el uso, ¿verdad? El ejercitarlo, ¿no? La percepción, estar analizando las situaciones y dejar que Dios hable, ¿no? El último, don de palabra de ciencia, en el inglés se traduce esa palabra ciencia, que en español se tradujo ciencia, en inglés lo pusieron como conocimiento. Y eso es lo que quiere decir, el don de saber la palabra de Dios, ¿verdad? Y este es un don que conlleva un riesgo muy grande, un peligro, que es la arrogancia. Cuando alguien tiene mucho conocimiento, puede caer en ese pecado, ¿no? De sentirse superior a los demás, ¿verdad? Y el Señor nos exhorta en la palabra en 1 Corintios 13, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe, ¿no? Muy bullicioso, pero no está vacío por dentro, ¿no? Si tuvieras profecía y entendieses todos los misterios, dice, y toda ciencia, ahí está, y todo el conocimiento, si tuvieras todo el conocimiento, dice, y tuvieses toda la fe, de tal manera que trasladases los montes y no tienes amor, nada eres, nada soy. Pablo se lo aplica a lo personal, no a los demás, sino yo. Si yo pudiera hacer todo esto y tengo todo el conocimiento del mundo y todo el conocimiento de la palabra, que conozco los misterios, eh, y no tengo amor, no soy nada. Es lo más importante en toda nuestra manera de vivir, de las cosas que hacemos, es hacerlo con el amor de Dios, ¿verdad? Específicamente en cuanto al conocimiento, en 1 Corintios 8:1, Pablo dice también en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, ¿verdad? Hablando de los hermanos, todos sabemos que cosas que se ofrecen a estatuas, a ídolos, a imágenes, eso no agrada a Dios, eso lo sabemos, pero él dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica, ¿no? Porque habían hermanos que no se querían juntar con gente que tenía estas prácticas y Pablo dice, el conocimiento nos puede llevar a sentirnos superiores, pero lo más importante es el amor, ¿no? Cómo vas a tratar a esta gente, cómo vas a alcanzarlos con el conocimiento de la verdad si tú te sientes superior a ellos y no te quieres juntar con ellos, ¿verdad? Obviamente dice, si ellos te dicen esto fue sacrificado a tal Dios, no lo comas porque ya
por testimonio a los que han oído eso, pero si no dicen nada, no digas nada, come, tranquilo, Dios ya santificó la comida con la oración. O sea, como tener prudencia, pero hablando del conocimiento, ¿verdad? A veces tenemos conocimiento y ese conocimiento nos lleva a limitarnos, ¿verdad? Porque nos sentimos superiores y no nos dejamos usar por Dios porque estamos aislados. No hay comunión con el inconverso. Y Dios dice, Jesús se juntaba por eso con los pecadores. Claro, él no les fomentaba ni tampoco decía sigan pecando, ¿no? Pero se acercaba a ellos para poder traerles la luz de la verdad. Y él es nuestro ejemplo, ¿no? El conocimiento es peligroso porque nos lleva a ser arrogantes si lo dejamos, ¿verdad? Por eso dice, mantengan el amor presente en su mente, no en su corazón, en sus decisiones y comportamientos, porque si solamente se van a basar al conocimiento, pueden inflarse, ¿verdad? Puede envanecerse, sentirse eh, eh, único, ¿no? El conocimiento, hablando del don de ciencia, de palabra de ciencia o palabra de conocimiento, el conocimiento es la observación de varios hechos. No es un creo, pareciera, o a lo mejor cuando uno está aconsejando o hablando o va a hablar una palabra de conocimiento. No va a ser alguien que diga, bueno, pueda que esto resulte, o a lo mejor a ver qué pasa. Yo creo, no hay ese tipo de inseguridad en la palabra de conocimiento, porque ah, ha habido un análisis de cómo el Dios actúa, ¿no? Los hechos que Dios hace, ¿no? Entiende quién Dios es, ¿verdad? Las personas que tienen este don de palabra de conocimiento o palabra de ciencia, son personas que son exhaustivas en sus estudios, o sea, les gusta, analizan cómo Dios responde, cómo Dios actúa, conocen a Dios de esa manera y son muy detallistas, estas personas que tienen el don de conocimiento, ¿verdad? Pues pueden ser personas que escriben libros porque se dedican a ver cómo Dios actúa, ¿no? Analizan esta situación, se preparan y tienen la habilidad de comunicar lo que han observado, aunque son muy detallistas y pueden hasta aburrir a los que no aprecian ese don. Es algo, porque es el don del conocimiento, de palabra de ciencia, ¿no? De conocimiento, ¿no? Van a poder comunicar lo que han observado a través de este don, ¿verdad? De cómo conocen a Dios, ¿verdad? Porque una cosa es conocer de Dios y otra cosa es conocerlo a Él, ¿no? Y hay gente que tiene conocimiento de Dios pero poco conocimiento a él, ¿no? O sea, cómo él responde, cómo él habla, cómo él trata con nosotros, ¿no? Y el que tiene este don va a poder comunicar con lujo de detalles, ¿no? Es una habilidad que Dios le da para que pueda comunicar, ayudar a la gente a que conozcan a Dios. Pueden escribir libros o preparar herramientas bíblicas, porque ya han analizado y tienen ese conocimiento de cómo expresar, cómo explicar eh, cómo Dios es, ¿verdad? Entonces, Dios les permite usar ese conocimiento para obviamente bendecirlo a Él, ¿no? Van a glorificar a Dios en sus... esta manera de aconsejar o de hablar, ¿verdad? Porque es palabra de conocimiento, ¿verdad? Y van a bendecir también al cuerpo de Cristo, ¿no? A la iglesia,
¿verdad? Hay veces hermanos que tienen don de palabra de conocimiento en diferentes áreas. Por ejemplo, en el área matrimonial escriben libros de cómo, porque Dios les ha ayudado a observar los patrones. El conocimiento es, como dice, la observación de los hechos. Esto pasa porque esto pasa, ¿verdad? Se analizan las cosas, ¿no? Y hay detalles de cómo evitar, como cuando habla con conocimiento, ¿verdad? Práctico, secular, ¿verdad? Decimos, por ejemplo, no corras por la calle, no hagas esto. Hay un conocimiento que si alguien hace eso, corre peligro, ¿no? Entonces, aconsejamos o tenemos un conocimiento secular. Cuando se tiene el conocimiento y el don de palabra de ciencia, ¿no? De conocimiento, ha podido observar, se tiene conocimiento porque se analiza los hechos, lo que pasa, cómo Dios trata y cómo lo que dice la palabra. Entonces se lo puede poner en un orden que se lo puede explicar. Y eso se hace cuando se escriben libros. Por ejemplo, hay gente que ha observado cómo Dios trabaja y los hechos, ¿no? Y tiene la facultad de explicarlo, que ese es el don de palabra de ciencia. No solamente es tener el conocimiento, pero saber aplicarlo para explicarlo a las personas que le rodean. Así que son dones hermosos y dones que se necesitan, que se activen, ¿no? El don de profecía, el don de enseñanza, el don de palabra de exhortación, ¿no? Necesitamos consejeros, gente que anime, que consuele, gente que instruya, gente que guíe a la gente a acercarse al Señor, ¿verdad? Y que traiga la esperanza de que el Señor nos ha dado en su palabra, ¿no? Personas que traigan ideas, que traigan armonía, que traigan soluciones a los problemas, personas que apliquen el conocimiento que Dios les ha dado con amor, ¿verdad? Sin orgullo, sin vanidad, um, con humildad, algo es precioso. Este es el moverse del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Y Dios nos ha bendecido mucho porque dice que nos ha dado más de un don, por lo menos uno, ¿verdad? Pero en mi vida personal, digo yo, bendecida completamente porque sé que en sus momentos el Señor ha usado palabra de sabiduría, consejería o enseñanza, ¿verdad? Es dones de comunicación, dones de expresión, de cómo explicar la palabra. Y es un gran gozo, ¿verdad? Cuando uno entiende que Dios es muy bueno y aunque uno no se merezca, ¿verdad? Él se lleva la gloria y uno cumple el propósito para lo que vive, ¿no? Es glorificar a Dios en con sus acciones, ¿verdad? Así que muy hermoso, hermanas y hermanos, les animo, estén al pendiente, ¿no? De cómo Dios los quiere usar, ¿verdad? Déjense usar, porque necesitamos que la iglesia se avive, ¿no? Que todos nos pongamos en acción con los dones que Dios ha repartido a través de su Espíritu Santo. Así que vamos a orar y vamos a enfocarnos la próxima semana. Sí, todavía. Bueno, tengo una sobrina que se gradúa la próxima semana, así que a lo mejor vamos a cambiar el día de clase al jueves, si el Señor permite, yo les aviso, pero siguen los dones de acción, ¿verdad? Así que ahorita déjenme mover esto que acá las tengo aquí. Los dones de acción, estos han sido los dones del habla, pero vamos a ver los dones de eh, acción, ¿no? Esos son los que están pendientes. Así que vamos a orar y darle gracias al Señor por su generosidad y sus bondades al a concedernos tanta bendición, ¿verdad? Vamos a orar. Amado Padre Celestial, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, dice tu palabra. Los cielos anuncian sabiduría
cada día comunica, un día comunica al otro cuán grande eres, Señor, poderoso. Tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, Señor. Ayúdanos a creerte, Señor, que tú tienes todo el poder para levantar muertos, para dar vida y vida en abundancia, aunque el enemigo ha venido para hurtar, robar, matar y destruir, tú viniste para darnos vida y vida en abundancia, Señor. Y creemos que tu palabra, Señor, es poderosa para dar vida, Señor. Creemos que en tu método, Señor, de que tú puedes, Señor, restaurar lo que el enemigo ha robado, Señor. Tú puedes sanar los corazones quebrantados, Señor. Tú puedes levantar al caído, Señor, y sostener las manos del débil, Señor. Sabemos que tu Espíritu Santo es poderoso para, Señor, darnos un nuevo corazón, un nuevo comienzo, limpiar nuestra mente, cambiar, Señor, nuestros deseos, Señor, y enfocarnos en ti, Señor. Gracias por estos dones maravillosos, Señor, que nos acercan a ti. Gracias por tu palabra, Señor. Padre Santo, ruego que tú ilumines nuestras mentes, Señor, y nos des más humildad, Señor, más deseos de agradarte y buscar tu gloria, Señor. Bendice a mis hermanos donde quiera que estén, Señor. Protégenos del mal, Señor, y ayúdanos a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, de donde viene nuestro Señor. Padre Santo, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.